Bueno, la clase de hoy es de lepra y después vamos a dar algo de neumoconiosis debido a que puede llegar a preguntarse en la UP5 porque el protagonista de la situación problema es un trabajador de la construcción que tiene una clínica respiratoria que, si bien apunta más a tuberculosis, puede corresponderse también con un cuadro de neumoconiosis. Bueno, entonces la lepra es una infección crónica causada por Mycobacterium leprae que afecta a las regiones frías del cuerpo. En general, aquellas que se encuentran entre los 27 y los 33 grados centígrados. Principalmente va a afectar a la piel, al tracto respiratorio superior, a los ojos, a los nervios periféricos y en menor grado a los ganglios superficiales y a los testículos, y en el caso de la lepra lepromatosa pueden llegar a afectarse otras vísceras internas. Se transmite por contacto estrecho y prolongado con una persona infectada a través de aerosoles y secreciones nasales que están muy cargadas del bacilo, ingresando por lo general a través de las vías aéreas, si bien también se cree que podría llegar a ingresar a través de la piel lastimada. El periodo de incubación es muy largo, de 6 meses e incluso años, y en la mayoría de los casos transcurre de forma asintomática, ya que en un 90-95% de las personas que toman contacto con el bacilo no se produce la enfermedad, y en el 10-5% restante puede ocurrir una destrucción parcial del bacilo por acción de la inmunidad celular, dando lugar a las formas paucibacilares de la enfermedad, que es la lepra tuberculoide. O bien puede que no haya una destrucción del bacilo por una falla de la inmunidad celular y que se produzcan las formas clínicas multibacilares, que estamos hablando de lo que es la lepra lepromatosa. Esto a modo de introducción, y ahora vamos a ir viendo cómo se caracteriza cada una de estas formas clínicas. ¿Cuáles son estas noxas difíciles de erradicar que van a generar la inflamación granulomatosa? Tenemos microorganismos de vida intracelular, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, que es el que vamos a ver hoy, pero otros pueden ser algunos hongos que generan micosis profundas, como histoplasma, paracoccioides. También otras bacterias como Bartonella, Brucella, Clamidia. Algunas respuestas autoinmunes, material extraño inerte, no degradable, como por ejemplo los hilos de sutura. También el sílice o el carbón, que inhalados pueden generar una patología muy similar a la tuberculosis a nivel pulmonar. Entonces, como les decía, todas estas son noxas difíciles de erradicar y que por ende son persistentes y que por ende generan un tipo de inflamación que es crónica y específicamente granulomatosa, por esa cualidad de ser difíciles de erradicar. En cuanto a la patogenia, la formación de granulomas responde a un tipo de reacción de hipersensibilidad, que es la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, que es mediada por células, particularmente por los linfocitos T, que constituye una respuesta protectora, pero que a su vez puede causar daño en el huésped. Recuerden que existen 4 tipos de hipersensibilidad, que son la tipo 1, que es mediada por inmunoglobulina E, la tipo 2, que es mediada por inmunoglobulina G o en algunos casos por inmunoglobulina M, la tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos insolubles, y la tipo 4, que sería esta, que es mediada por linfocitos T y las citocinas secretadas por los mismos. ¿Cuál es la secuencia en la formación del granuloma? Primero tenemos fagocitosis de la noxa por parte del macrófago, y una vez dentro del fagosoma no puede ser destruido. Es decir, la noxa no puede ser destruida por el macrófago. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, esta bacteria lo que tiene es sulfátidos en su pared que inhiben la fusión del fagosoma con el lisosoma, impidiendo la formación justamente del fagolisosoma y de que todas las enzimas destructivas que hay dentro del lisosoma puedan actuar sobre esta bacteria. Así, al no conseguir destruir la noxa, los macrófagos procesan y presentan antígenos de esta noxa hacia los linfocitos TCD4. Estos antígenos también pueden ser presentados por otros tipos de células presentadoras de antígenos, no forzosamente tienen que ser los macrófagos. De esta forma se van a activar los linfocitos TCD4 y van a elaborar citocinas que a su vez van a ayudar a activar
a los macrófagos. Y así se produce un ciclo de activación entre ambos tipos celulares. Los macrófagos activan a los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD4 activan a los macrófagos. Y todo esto es mediado por la secreción de citocinas. Por ejemplo, la citocina IL-1 e IL-2 estimulan la mayor proliferación de las células T y es secretada obviamente por los macrófagos. El interferón gamma activa a los macrófagos que se transformarán en células epiteloides y es secretada justamente por los linfocitos T. Y también tenemos factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta o el factor de crecimiento epitelial vascular, que estimulan la proliferación de fibroblastos y la secreción de matriz por parte de los mismos, que es lo que va a rodear a medida que pasa el tiempo al granuloma. Es decir, por fuera de los linfocitos T va a empezar a aparecer un tejido cicatrizal formado por fibroblastos y por matriz extracelular. La causa de esta enfermedad, como dije anteriormente, es el bacilo ácido alcohol resistente y Mycobacterium leprae, que a su vez es un intracelular obligado y aerobio estricto. La característica de ser ácido alcohol resistente se la da la presencia de ácido micólico a nivel de su pared, y esta también hace que no se tiña con las tinciones habituales. Algo que no puse acá en el PowerPoint, pero que es un poquito de lo que es la epidemiología de la lepra en nuestro país. Tenemos que saber que tiene una moderada endemicidad y focalización a nivel de provincias del noroeste, norte y centro de nuestro país, aunque a veces se reportan algunos casos en áreas no endémicas como la región del Cuyo o la Patagonia, pero esto se debe fundamentalmente a las grandes migraciones internas y de países limítrofes como Bolivia y Paraguay que existen. Y si bien, como decía, la magnitud de la endemia es moderada, la importancia que reviste la lepra como problema de salud pública está dada por las discapacidades físicas y sociales que produce, cuando obviamente no media un diagnóstico y un tratamiento precoz y oportuno, ya que recordemos que es una enfermedad que tiene un tratamiento antibiótico efectivo. Respecto de la patogenia, Mycobacterium leprae es un microorganismo de baja patogenicidad, por lo que en general el daño de los tejidos es mediado por mecanismos inmunitarios. Los antígenos del bacilo van a generar una respuesta inmune celular o una respuesta inmune humoral. La respuesta inmune celular está dada por una reacción de hipersensibilidad retardada de clase 4 o mediada por células, en la cual se van a activar macrófagos, linfocitos TCD8 citotóxicos y los natural killers. Mientras que la respuesta inmune humoral va a estar dada por la formación de anticuerpos contra esos antígenos, los cuales cabe destacar que no son efectivos, porque recuerden que se trata de un microorganismo intracelular obligado y los anticuerpos solo sirven para combatir las noxas que son extracelulares. A su vez, dependiendo del tipo de respuesta inmune que predomine, es decir, si predomina la respuesta inmune celular o la respuesta inmune humoral no efectiva, se va a dar un tipo u otro de lepra. Cuando existe una respuesta inmune celular adecuada y de hecho se genera esta reacción de hipersensibilidad de clase 4, en general nos encontramos con una lepra de tipo tuberculoide, mientras que cuando predomina la respuesta inmune humoral y no hay una respuesta inmune celular adecuada, nos encontramos con la lepra lepromatosa. Por último, también los trisacáridos que se presentan en la composición de la pared del bacilo le permiten unirse a una proteína de la lámina basal, que es la laminina 2, de las células de Schwann a nivel del sistema nervioso y de esta forma invadir a los nervios periféricos causando desmielinización. Recuerden que las células de Schwann lo que hacen es mielinizar a los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico. De esta forma, la desmielinización de las neuronas del sistema nervioso periférico va a dar lugar a neuropatías periféricas por el enlentecimiento de la conducción nerviosa. Acá hemos representado cómo es la respuesta inmune frente al bacilo de Hansen, que es el bacilo de la lepra. Al igual que el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de la lepra va a inhibir a la fusión del lisosoma y del fagosoma, de forma que se inhibe la destrucción intracelular del bacilo a nivel de los macrófagos.
De esta forma, como los macrófagos no pueden destruir el bacilo, van a procesar los antígenos del mismo y los van a presentar a linfocitos T helpers o linfocitos T CD4. Lo mismo harán otras células presentadoras de antígeno como las células dendríticas. Dependiendo del tipo de linfocito T helper que se active en mayor proporción, se va a desarrollar un tipo de respuesta u otra. Cuando se activan una mayor cantidad de linfocitos T helpers de tipo 1, se producen citocinas que activan a la respuesta inmune celular, es decir, a la respuesta por macrófagos, a la respuesta por células NK o natural killers y a la respuesta por linfocitos T CD8. Estas citocinas son el interferón gamma y la interleuquina 2, mayormente. La activación de los macrófagos, en este caso, va a generar que estos se transformen en células epiteloides, que recuerden que eran células con una escasa capacidad fagocítica, pero con una alta capacidad de secreción de citocinas, de factores de crecimiento, de radicales libres, etc. Así se genera el ciclo de activación de linfocito T y macrófago, que era el que culminaba en la formación de un foco granulomatoso. Es decir, que la respuesta inmune celular va a generar granulomas, ¿sí? Y en general va a ser más efectiva en la eliminación del bacilo y por ende va a ser una forma paucibacilar, es decir, que tiene pocos bacilos y da lugar a lo que se denomina lepra tuberculoide. Por otro lado, si los linfocitos T helpers que se activan en mayor cantidad son los de tipo 2, linfocitos T helpers de tipo 2, se van a secretar citocinas como IL4, IL5 y IL10 que van a favorecer a la activación de los linfocitos B, los cuales van a secretar anticuerpos que no van a ser efectivos en la eliminación del bacilo justamente porque se trata de un microorganismo intracelular obligado. Esto va a hacer que el bacilo se replique dentro de los macrófagos, que destruya esos macrófagos y siga saliendo al exterior e infectando otras células. Y se dé por ende una forma multibacilar, que es la lepra lepromatosa. Finalmente, como les decía, la expresión de la enfermedad y el tipo de enfermedad que se desarrolle va a depender del genotipo del huésped, ya que se cree que existen ciertos genotipos que son más susceptibles a manifestar la enfermedad, así como obviamente de su estado inmunitario, ¿sí? Depende de si tienen indemnidad de su inmunidad celular o no. Obviamente que los pacientes que tienen la inmunidad celular comprometida, como los pacientes HIV en estadio SIDA, tendrán una mayor tendencia a desarrollar la forma lepromatosa, la forma multibacilar, debido a que no van a tener una respuesta inmune celular activa como para destruir parte de esos bacilos. Acá vemos a los dos tipos o formas polares de la lepra, que son la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. La lepra lepromatosa va a presentar lesiones cutáneas que en general son simétricas, son múltiples. En un inicio suelen aparecer a nivel de las articulaciones, obviamente a nivel de la piel sobre las articulaciones. Pueden consistir en máculas hipopigmentadas o eritematosas, algunas tienen colores de hoja seca. También pueden aparecer placas, pápulas, nódulos, infiltraciones y tubérculos o lepromas. Los tubérculos o lepromas son lesiones sobrelevadas, color piel o amarronado, de tamaño variable, que pueden aparecer de forma aislada o pueden agruparse formando placas y se localizan en cualquier parte de la piel. La infiltración cutánea a nivel de la cara provoca una fascie característica, que es la fascie leonina, que luego vamos a ver una imagen, en la cual existe una acentuación de los pliegues cutáneos, hay una caída de la pirámide nasal porque se infiltra el tabique nasal y este se perfora. También hay caída de las pestañas y de la cola de las cejas por infiltración de los folículos pilosos y que en estadios avanzados eso es irreversible. Y también existe infiltración a nivel de los lóbulos de las orejas, dando lugar a la imagen en badajo de campana. En cuanto a la lesión nerviosa, esta es de instalación lenta, a diferencia de en la lepra tuberculoide, la cual es precoz.
y afecta primero la sensibilidad térmica, luego afecta la sensibilidad dolorosa y por último la táctil. Algo característico es que lo hace de forma simétrica, mientras que en la lepra tuberculoide suele ser unilateral. Se afectan primero las superficies extensoras de antebrazos, piernas, manos y pies y luego se extiende en forma proximal, es decir, hacia el centro del cuerpo. Mientras que la lesión nerviosa motora, que da lugar a trastornos tróficos, se inicia por lo general en manos y pies. Estos trastornos tróficos pueden dar lugar a úlceras a nivel plantar e incluso también a atrofia muscular. Por otro lado, la lepra tuberculoide, en cuanto a lesiones cutáneas, estas pueden ser únicas o pocas, siempre menos de 5, en general son de 2 a 5 lesiones, las cuales son asimétricas, eritematosas con un centro hipopigmentado, de bordes netos, bien definidos y sobrelevados, que pueden aparecer en cualquier parte de la piel y que en algunos casos siguen el trayecto del nervio que se afectó. La lesión nerviosa, como les decía, en este caso es precoz. Vamos a ver que los nervios están aumentados de tamaño, engrosados y por eso podemos palparlos. En general tienen una afectación que es unilateral y da lugar a una alteración de la sensibilidad a nivel de las lesiones, es decir, que las lesiones son anestésicas, no presentan dolor y tampoco presentan sudoración y tampoco tienen crecimiento de pelo. Los nervios que se afectan con mayor frecuencia en la lepra tuberculoide son el nervio cubital, el nervio mediano, el nervio tibial posterior, el ciático popliteo externo, el radial, el trigémino, el facial, etc. Esos así en orden de frecuencia son los más afectados. Por otro lado, la lepra lepromatosa, además de las lesiones cutáneas y las lesiones nerviosas, puede presentar otros tipos de lesiones que son las lesiones viscerales. Puede aparecer ginecomastia, puede aparecer compromiso mucoso a nivel de las mucosas respiratorias, generalmente a nivel nasal hay una congestión crónica e incluso puede llegarse a la perforación del tabique nasal, que como les decía es parte de la facies leonina. También hay caída de los pelos de las cejas, de la cola de las cejas y de las pestañas. Y pueden aparecer también complicaciones a nivel ocular, como vamos a ver después, como la iritis, el glaucoma. A nivel de lo que son los órganos genitales puede haber incluso impotencia sexual. Mientras que en la lepra tuberculoide no vamos a encontrar afectación mucosa ni afectación visceral, sino que va a ser siempre limitado a lo nervioso y a la piel, que incluso también está poco afectada, ¿sí? Recuerden que las lesiones son hasta 5, en general de 2 a 5 lesiones. En la morfología, a nivel de la dermis, en la lepra lepromatosa, vamos a encontrar una colección de macrófagos cargados con bacilos, recuerden que es multibacilar, las cuales se van a denominar células espumosas o células de Virchow o células de la lepra. Esta es la característica más sobresaliente de la morfología de la lepra lepromatosa y es la que vamos a ir a buscar cuando analicemos una biopsia de una lesión de esta enfermedad. Estas células de Virchow se van a localizar sobre todo alrededor de vasos, alrededor de nervios y alrededor de los anexos cutáneos, como por ejemplo los folículos pilosos. Los bacilos a su vez se ven como masas redondeadas, compactas, que se denominan globos, o bien pueden disponerse en forma paralela a modo de cigarrillos en un paquete. La colección de estos macrófagos de la dermis se separa de la epidermis por una zona libre, es decir, hay una zona sin células espumosas entre la dermis y la epidermis. Y a nivel de la epidermis encontramos adelgazamiento de la misma, la cual está plana e incluso en algunas zonas puede estar ulcerada sobre las lesiones dérmicas. En contraste con estas lesiones, a nivel de la lepra tuberculoide en la dermis, vamos a encontrar los granulomas, que van a estar compuestos obviamente en el centro por los bacilos y alrededor vamos a encontrar las células epiteloides, células gigantes de Langhans y un manto periférico de linfocitos. Estos granulomas los vamos a encontrar más que nada rodeando a los nervios. Podemos encontrar invasión de la membrana basal y afectación de la epidermis. Entonces, para destacar morfología de lepra lepromatosa, células de Virchow, que son macrófagos cargados con bacilos. Los bacilos los vamos a encontrar como globos o en forma paralela, agrupados como cigarrillos en un paquete. Eso es lo más característico
de la lepra lepromatosa. Y hay una zona libre entre la afectación de la dermis y la epidermis. Mientras que en la lepra tuberculoide vamos a encontrar granulomas y vamos a encontrar invasión de la epidermis. En cuanto a la bacteriología, ¿sí?, que se va a observar por medio de una tinción de Ziehl-Neelsen de la biopsia que tomemos, vamos a ver que la lepra lepromatosa es multibacilar. Como dijimos, al no tener una respuesta inmune celular activa, no se destruyen los bacilos y empiezan a multiplicarse. Entonces vamos a encontrar una gran cantidad de los mismos, los cuales van a estar dentro de los macrófagos. Mientras que en la lepra tuberculoide vamos a encontrar pocos bacilos, es decir, que es paucibacilar, porque esa respuesta inmune celular activa es efectiva para destruir algunos de ellos. Por último, en cuanto a la inmunidad y la prueba de la lepromina, como les dije, lepra lepromatosa, inmunidad celular suprimida y por ende la prueba de la lepromina es negativa, y al revés en la tuberculoide. Hay una buena respuesta celular y por ende hay prueba de la lepromina positiva. Ahora, cuando veamos el diagnóstico, vamos a ver en qué consiste esta prueba de la lepromina y por qué es negativa en la en la lepromatosa y positiva en la tuberculoide. En estas imágenes vemos la clásica facie leonina, ¿sí? Vean cómo están marcados todos los surcos cutáneos, también la oreja en badajo de campana, la nariz achatada por la perforación del tabique y al costadito tenemos a la imagen microscópica, una representación microscópica. Vean que están los macrófagos o células espumosas con los bacilos en su interior, una zona clara, delimitante en la dermis que la separa de la hipodermis. Y por otro lado tenemos una imagen de una lepra tuberculoide con esa mácula de límites bien marcados, ¿sí? Y en la imagen o la representación microscópica la presencia de los granulomas a nivel de la dermis. Y por otro lado, además de las formas polares de lepra, que son la tuberculoide y la lepromatosa, encontramos a las formas dimórficas, limítrofes o borderline, que combinan características de ambos tipos de lepra y que pueden progresar hacia uno u otro tipo, siendo muy inestables. Dentro de las dimorfas puede ser una dimorfa que se acerque más al polo lepromatoso, en cuyo caso hay predominio de macrófagos con bacilos ingeridos, es decir, de células espumosas, y algunas células epiteloides y linfocitos que corresponderían a los granulomas de la tuberculoide. En la dimorfa intermedia tenemos capas de células epiteloides sin células gigantes, algunos linfocitos y bacilos a nivel del perineuro, y en la dimorfa tuberculoide tenemos células epiteloides, linfocitos abundantes, una zona libre delgada entre la dermis y la epidermis, que eso era típico de la lepromatosa, y bacilos escasos a nivel de los nervios. Clínicamente se caracteriza la lepra dimorfa o borderline por la presencia de lesiones anulares con un borde más bien difuso, y en general no existe compromiso de órganos internos, es decir, de vísceras ni de mucosas, a menos que se acerque demasiado al polo lepromatoso. Como complicaciones de la lepra, resultado de la neuropatía periférica, que tiene en general una distribución en medias y guantes, vamos a tener afectación del tacto y de la termoalgesia, lo cual imposibilita la percepción del dolor y de la temperatura y hace que los pacientes puedan lastimarse, quemarse sin advertirlo, que eso se pueda sobreinfectar y que incluso lleve a la pérdida de algunos dedos de las extremidades. Lo mismo que sucede en los pacientes diabéticos con neuropatía periférica, ¿sí? Por otro lado, la afectación motora puede generar debilidad muscular y esto a su vez provocar deformidades como la deformidad en garra del cuarto y el quinto dedo de la mano por el compromiso del nervio cubital o el descenso del pie como consecuencia del compromiso del nervio peroneo. De estas dos cosas vamos a ver unas imágenes representativas en la diapo siguiente. Otras complicaciones son a nivel de la cara, las desfiguraciones y la facie leonina, como consecuencia de todas esas lesiones agrupadas, ¿sí? Por la infiltración del tabique nasal y su destrucción, que hace que la nariz quede más achatadita, la pérdida de los pelos de la cola de las cejas y de las pestañas,
la mayor marcación de todos los pliegues cutáneos y del pliegue a nivel del lóbulo de la oreja. A nivel de los pies pueden aparecer úlceras plantares, las cuales pueden infectarse de forma secundaria y pueden causar dolor siempre y cuando no esté tan avanzada la afectación de la sensibilidad, ¿sí? Recuerden que en la lepra lepromatosa es lenta esa afectación sensitiva, pero si está afectado con la forma trófica, digamos, para generar esas úlceras, en general pueden ser úlceras no dolorosas también. A nivel de la nariz, lo que les decía, el colapso del tabique nasal. A nivel de los ojos puede haber iritis, que es la inflamación del iris, lo cual puede generar adherencias y aumentar la presión intraocular, dando lugar a glaucoma, que es la lesión del nervio óptico como consecuencia de ese aumento de la presión intraocular. También puede existir parálisis de los músculos orbiculares de los párpados, dando lugar a lagoftalmos. En este caso no hay parpadeo, ¿sí? Los ojos no pueden cerrarse de forma completa, se permanecen abiertos y por esta razón están expuestos a conjuntivitis, queratitis, ulceración corneal, generando distintos tipos de cicatrices a nivel del ojo que pueden llevar incluso a una disminución de la agudeza visual. Incluso en muchos casos, por la afectación de la sensibilidad, el paciente no percibe dolor y por ende no consulta y esas lesiones se van acumulando. A nivel de la función sexual, los pacientes con lepra lepromatosa pueden experimentar disfunción eréctil y esterilidad cuando se afectan los testículos, disminuyendo la secreción de testosterona y de espermatozoides. Y a nivel renal, como consecuencia de la amiloidosis secundaria que se produce por una inflamación crónica de la lepra lepromatosa, puede llevar incluso a la insuficiencia renal. Acá algunas imágenes que les sirvan tipo de mnemotecnia para recordar algunas de las complicaciones: la neuropatía periférica, la pérdida de algunos de los dedos, en este caso del pie, la presencia de deformidades a nivel de la mano. En este caso tenemos una mano del predicador, pero también puede haber una mano en garra, eso depende de cuál sean los nervios afectados. En el caso de la mano del predicador, el nervio afectado es el mediano, mientras que en garra está afectado también el cubital. Otra imagen en la cual tenemos el descenso del pie por afectación del nervio peroneo. La facies leonina, ¿sí? Con esta marcación de todos los pliegues cutáneos, presencia de nódulos, pérdida de la cola de las cejas, pérdida de las pestañas, la afectación también a nivel de las orejas. En la segunda imagen de la cara tenemos la afectación del tabique nasal, el ojo que nos recuerda, ¿sí? Que puede haber iritis y también glaucoma y todas las complicaciones derivadas de la parálisis palpebral, ¿sí? Que puede haber úlceras corneales, que puede haber queratitis, conjuntivitis, etc. Y la impotencia sexual. El diagnóstico se va a sospechar obviamente con la clínica y utilizaremos estudios complementarios microbiológicos como la baciloscopía con tinción de Ziel-Nielsen de una muestra obtenida por biopsia de una lesión, ya sea a nivel de la piel, que sería lo más frecuente, o a nivel de la mucosa nasal, o si hay alguna lesión visceral, también se puede tomar de allí la muestra. Y también vamos a realizar una prueba de la lepromina que no va a ser para diagnóstico, sino va a ser para diferenciar el tipo de lepra. Esta prueba consiste en inyectar de forma intradérmica a un extracto antigénico de Mycobacterium leprae y evaluar la respuesta a esta inyección. Si a las 24 o 48 horas aparece un área indurada, estamos frente a una reacción positiva temprana o reacción de Fernández, la cual después de 3 a 4 semanas va a dar lugar a una lesión granulomatosa y es lo que se denomina reacción de Mitsuda. En ambos casos, una reacción positiva nos habla de que hay una buena respuesta celular, porque si no, no podría formarse un granuloma, y por ende estamos frente a una lepra tuberculoide. Mientras que si no hay respuesta, si no aparece nada en el sitio de inyección del antígeno, estamos frente a una prueba negativa y por ende frente a una lepra lepromatosa con una inmunidad celular suprimida.
Para el tratamiento se utilizan regímenes polifarmacológicos a largo plazo, constituidos por dapsona, rifampicina y clofazimina, cosa que ustedes tampoco tienen que saber. Bueno, y ahora sí pasamos a neumoconiosis. Este es un grupo de enfermedades, no es una enfermedad en sí, que se definen por la producción de tejido colágeno a nivel pulmonar, es decir, por la fibrosis del intersticio pulmonar en respuesta al depósito a nivel del parénquima de un polvo inorgánico cuya naturaleza puede ser variada, generando una afectación permanente del intersticio, dando lugar a una enfermedad pulmonar intersticial restrictiva. La inhalación de este polvo suele darse en el contexto de una exposición ocupacional, ¿sí? Como el hombre de la UP5, que es un trabajador de la construcción. El tipo y el nombre de la neumoconiosis varía dependiendo del agente causal, es decir, de la naturaleza del polvo que se inhaló, siendo las más frecuentes la silicosis, la neumoconiosis del minero de carbón y la asbestosis. La que nos va a importar particularmente a nosotros por la situación problema es la asbestosis, que se da por la inhalación de amianto o asbesto, que es una sustancia que se encuentra presente en materiales de la construcción, por ejemplo. Entonces, como les dije anteriormente, los agentes causales más frecuentes son el dióxido de sílice, el polvo de la mina de carbón y los diversos minerales del asbesto. Y la probabilidad de contraer estas enfermedades depende de 3 factores principales, que son la magnitud de la exposición acumulada durante la vida laboral, la cual a su vez va a depender de la intensidad de la exposición, que determina el riesgo de aparición de neumoconiosis, y la dosis acumulada, que determina la gravedad de la neumoconiosis. Como este es un paciente muy joven, la intensidad de la exposición tendría que haber sido muy grande como para que pueda llegar a desarrollar este tipo de patología. También hay que tener en cuenta las características del agente etiológico y la variabilidad biológica, es decir, la variabilidad individual del organismo del paciente. Otros factores que pueden influir son las condiciones de exposición, condiciones del entorno laboral, es decir, si esta inhalación se produce en espacios abiertos o en espacios cerrados, si existe algún tipo de control, como por ejemplo un sistema de ventilación, la concentración que hay en el aire de estas partículas, y en relación a esto es importante conocer la concentración máxima ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 horas día y una semana laboral de 40 horas, que es esa concentración a la cual el trabajador puede estar expuesto de forma repetida sin tener efectos adversos, es decir, sin desarrollar esta enfermedad, que para los asbestos en todas sus formas es de 5 fibras por centímetro cúbico. Todos estos datos son muy específicos y yo dudo que se los pregunten, pero si ustedes quieren dar un examen excelente, obviamente son datos de color, ¿sí? Otro factor es el tamaño de las partículas, el diámetro aerodinámico, es el tamaño de las partículas que nosotros inhalamos, y el porcentaje de formas geométricas de la sílice en el caso de polvos minerales y de carbón, cosa que no afectaría en el caso de este trabajador que estaría expuesto más al asbesto que al sílice o al carbón. En cuanto a la patogenia, nosotros inhalamos estas sustancias y una vez que llegan a nivel alveolar, son fagocitadas por los macrófagos alveolares, los cuales con esas partículas en su interior empiezan a secretar citocinas que atraen leucocitos. Es decir, esas citocinas se secretan hacia la circulación, hacia la sangre. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 18, que van a atraer a otras células del sistema inmune, como por ejemplo los neutrófilos, ¿sí? Estos leucocitos que se atraen hacia el alvéolo van a generar daño del epitelio alveolar, ¿sí? Un daño colateral en ese intento de destruir esas partículas. Y este daño de la pared alveolar va a tender a ser reparado por fibroblastos que van a empezar a depositar matriz extracelular. Y de esta forma es como se genera la fibrosis pulmonar. Obviamente que si se empiezan a fibrosar las paredes alveolares, se va a disminuir el intercambio gaseoso y por ende puede disminuir la presión de oxígeno en sangre.
A su vez, a nivel de estos alvéolos que presentan las paredes fibrosadas y por ende no hay un intercambio gaseoso adecuado, se van a vasocontraer los capilares que perfunden estos alvéolos, se va a producir una redistribución del flujo y esa vasoconstricción, si es muy generalizada, puede aumentar las resistencias de modo tal que se produzca una insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, aumenta la resistencia vascular pulmonar y para hacer frente a ese aumento de la resistencia, el ventrículo derecho va a tener que hipertrofiarse y finalmente puede llevar a la insuficiencia cardíaca de forma similar a lo que ocurre en la hipertensión arterial con el corazón izquierdo. Estos pacientes además pueden tener tos porque esas partículas de polvo van a generar irritación de los bronquios y en un intento de eliminarlos se produce este reflejo, que es la tos, y también vamos a encontrar disnea, la cual va a ser mayor dependiendo del grado de fibrosis pulmonar que haya, porque obviamente a más fibrosis, mayor disminución del intercambio gaseoso. Y entonces, como les decía, lo que más nos importa es la asbestosis. El asbesto o el amianto se encuentra presente en los materiales de la construcción, también en los materiales de construcción naval, es decir, de los barcos, en frenos de automóvil y en algunos productos textiles, y por ende los trabajadores de astilleros, que como les digo son los que construyen los barcos, o de industrias textiles o de la construcción, también los que remodelan casas, los que reducen el amianto y los mineros expuestos a fibras del amianto son los trabajadores con mayor riesgo de la enfermedad. Como vemos, se encuentran los trabajadores de la construcción en este grupo y por ende el paciente de la UP5 podría estar expuesto a una asbestosis. Respecto de la clínica, al comienzo puede ser asintomático, ¿sí? Siempre depende del grado de fibrosis que haya y va a empezar a aparecer la disnea progresiva, una tos no productiva y la astenia. Este trastorno suele ser progresivo incluso en quienes cesen la exposición, es decir, por ejemplo, puede darse en un paciente que haya dejado de trabajar de eso y que ya no se exponga más a esos polvos, pero la enfermedad puede seguir avanzando, ¿sí? En más de un 10% de los pacientes esto sucede. La asbestosis avanzada también les puede generar insuficiencia cardíaca derecha, como les decía anteriormente, y obviamente también la clínica de la misma. Para el diagnóstico vamos a tener en cuenta el antecedente de exposición, vamos a realizar una radiografía o una tomografía de tórax de alta resolución. En la radiografía y en la tomografía podemos ver opacidades reticulares lineales bilaterales que se corresponden con la fibrosis, en general a nivel de las zonas periféricas de los lóbulos inferiores y a nivel de la pleura, en donde podemos ver placas pleurales que son casi patognomónicas de la asbestosis. Recuerden que mientras la asbestosis afecta principalmente a los lóbulos inferiores y a la pleura, la silicosis, la neumoconiosis de los trabajadores del carbón suele afectar con mayor frecuencia a los lóbulos superiores. Finalmente, la presencia de opacidades en panal de abejas y la afectación del lóbulo medio, además del lóbulo inferior, nos hablan de una enfermedad más avanzada. Otros métodos complementarios que se pueden utilizar son la espirometría, a través de la cual vamos a ver el grado de disminución de la función pulmonar que haya. En este caso vamos a encontrar una disminución de la capacidad vital forzada, del VEF-1 y de la capacidad pulmonar total, pero a diferencia de las enfermedades pulmonares obstructivas, existe, en lugar de una disminución, un aumento del VEF-1 sobre la capacidad vital forzada. Finalmente, en algunos casos se puede realizar un lavado bronquiolveolar o incluso hasta una biopsia de pulmón, que solo están indicados cuando las medidas no invasivas, los estudios no invasivos, no nos arriban a un diagnóstico concluyente y en este caso podemos demostrar la presencia de las fibras de amianto. En esta primera imagen vemos una radiografía típica de la asbestosis. Vean cómo está afectado los lóbulos inferiores, ¿sí? Lo que está señalado con las flechas blancas es la fibrosis y lo que está señalado con las flechas negras son las placas pleurales. Del otro lado vemos una imagen de tomografía que también se corresponde con una asbestosis, en la cual también podemos ver la fibrosis y las placas pleurales.
Y finalmente la última imagen es una fibra de amianto, ¿sí?, que se observa de forma microscópica, obviamente, en una muestra de biopsia de pulmón.